Hermano, que el Señor le bendiga. Vamos entonces a iniciar el estudio del libro de Romanos. Ya la semana pasada nuestro pastor Elías nos bendijo con la introducción a este libro, en donde pudimos ver la importancia de que un cristiano estudie este libro, esta carta. Así que vamos a continuar, vamos a disfrutar del estudio de este libro. Para ello le invito a que tenga su Biblia abierta en la carta a los Romanos, capítulo 1. En un inicio, esta predicación estaba dispuesta para hacer desde el versículo 1 hasta el 7, pero el día de hoy vamos a estudiar solamente el versículo 1. Así que el próximo domingo vamos a continuar del 2 al 7, por lo tanto queda cordialmente invitado y bienvenido a congregarse para no perderse este estudio de Romanos, de los primeros 7 versículos. Así que vamos a leer el versículo 1, luego vamos a orar y luego vamos a la predicación. Dice en el nombre del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amado Señor, glorioso y eterno Padre, vamos a tu presencia nuevamente, Señor, y te agradecemos por lo bueno que eres. Te agradecemos porque sabemos que tu palabra llegará a nuestro corazón, Señor, y podremos salir bendecidos de este lugar, Señor. Podremos salir bendecidos de este templo, Señor amado, y nos vamos a ir con un corazón renovado. Le rogamos que nos permita, Señor, estar atentos a su palabra, estar conscientes de que lo que se está transmitiendo es el mensaje que viene directamente de su corazón, Señor, para el nuestro. Ayúdenos, Dios Santo, a que nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra conciencia estén preparados para recibir su palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos el versículo 1. Las epístolas de Pablo son una base teológica para la iglesia cristiana de todas las épocas. Sabemos que él habla directamente desde el corazón del Señor y hay grandes doctrinas que él ha dejado plasmadas en sus cartas. Tenemos la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. Tenemos la doctrina de la centralidad de Cristo, de la justificación del Señor. Y además muchas otras que siguen siendo pilares para las iglesias. Y el día de hoy, en este primer versículo, vamos a comenzar a estudiar también una doctrina que es fundamental para el cristianismo al día de hoy. Y esta doctrina es el Evangelio, la enseñanza respecto del Evangelio. Precisamente el día de hoy vamos a ver el origen del Evangelio en el versículo 1. Pero no el origen respecto de por qué se produjo, sino de dónde viene el Evangelio. Eso vamos a ver en el versículo 1. Entonces, en la carta a los Romanos, desde el primer versículo, Pablo nos presenta un cuadro que es majestuoso y profundo respecto del Evangelio de Dios. Y este pasaje está lleno de significado, está lleno de propósito y todo lo que tiene que ver respecto del Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque no solamente establece un mensaje para nosotros el día de hoy, sino que también nos revela las verdades que son esenciales para un cristiano, para un hijo de Dios. Por lo tanto, llenos de gracia y llenos de misericordia del Señor, vamos a disfrutar de estos pasajes. Y al estudiar el versículo 1, nos vamos a sumergir en las profundidades de las verdades transformadoras que vienen del Señor para el corazón de cada cristiano. Este versículo nos invita a entender, a comprender y a amar esta obra tan perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo y a responderle con fe, con gratitud y con un compromiso renovado con la misión que el Señor nos ha encomendado. Para efectos de esta predicación, entonces, el versículo 1 lo vamos a dividir dependiendo de las palabras y frases que nos vayamos encontrando y las vamos a ir estudiando. Así que el origen del Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primera sección, Pablo. Nosotros todos conocemos quién es Pablo. Sabemos que fue un fariseo destacado en su época, que fue un prominente estudioso de lo que eran las escrituras. También sabemos que fue un perseguidor de la iglesia, que en su momento él entendió que cazar, que amedrentar a los cristianos, que perseguirlos, encarcelarlos, incluso matarlos, era una misión que el Señor le había encomendado.
Pero también entendemos que el Señor, en el tiempo perfecto, llegó al corazón de Pablo, llegó al entendimiento de este hombre. Y la luz del cristianismo alumbró en su vida y lo cambió completamente. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un predicador del Evangelio del Señor. Y es fascinante notar que en esta carta, en esta epístola a los romanos, Pablo se detiene con gran extensión a presentar la carta. Dijimos desde el versículo 1 hasta el 7. Pero interesante es que él no se detiene a hablar de él. Como quizás en otras cartas nos vamos a encontrar que él habla del testimonio, cómo fue que se convirtió, qué fue lo que ocurrió. Aquí no. Aquí se detiene, de hecho en estos 7 versículos, a hablar del Evangelio. Ahora del origen, en el versículo 1. Por lo tanto, él no eclipsa el mensaje central con su testimonio, sino lo que hace es presentar el Evangelio de Dios. Estos pasajes entonces nos introducen el mensaje del apóstol para la iglesia en Roma y nos dejan esta enseñanza invaluable, que es el Evangelio el que tiene que ocupar un lugar de honor en su mensaje, en su predicación. Por lo tanto, nosotros también, cuando prediquemos el Evangelio, dediquemos a transmitir el mensaje de Dios. Y que de lado, y si es que es necesario hablar de cómo fue que nosotros llegamos a los caminos del Señor. Ese es Pablo, de quien nosotros hemos estudiado, hemos predicado, hemos visto sus enseñanzas, hemos visto cómo él se capacitó para poder entregar el mensaje del Señor. Y es necesario que comience esta carta diciendo su nombre porque él es el remitente, es quien entrega el mensaje. Algo particular es que él no conocía a la iglesia en Roma. Escribió la carta sin conocer quién eran los hermanos que le iban a recibir. Por lo tanto, no se detuvo a hablar de él, imagínense. Se extendió en la palabra del Evangelio, en la palabra de Dios. Luego dice el versículo, siervo de Jesucristo. Pablo se presenta como un siervo. ¿Qué será un siervo? De repente uno se saluda con alguien, ¿cómo está siervo? Dios le bendiga. ¿Cómo está la sierva? Uno lo dice así, pero en realidad esta palabra siervo que usa Pablo se traduce de una palabra que en griego es doulos, que significa esclavo. ¿Ya? Y en este periodo, cuando él escribió la epístola a los romanos, se dice o se ha estudiado que aproximadamente habrían unos 3 millones de esclavos en todo el Imperio Romano. Imagínense, 3 millones de esclavos. Eran la clase más baja, eran desprovistos de todos sus derechos, no tenían identidad propia, eran simples propiedades de sus amos, de sus dueños. Eran sometidos a la voluntad de su dueño. Es más, algunas otras características podían proceder de cualquier rincón del imperio o del mundo conocido. Los menos educados eran enviados a trabajar en las minas, a trabajar en los campos. Aquellos esclavos que tenían algún talento, alguna formación, eran destinados para las tareas domésticas, tareas administrativas. Y las mujeres, en una doble opresión, eran discriminadas y explotadas sexualmente. Esa era la vida de un esclavo en aquel entonces. Y Pablo se está identificando como un esclavo, como un siervo, pero no del imperio, no de un amo del imperio, sino que él se proclama como esclavo de Jesús, esclavo de Cristo, cuya servidumbre sabemos que da libertad a los cautivos, que da esperanza a los oprimidos y que da vida a los muertos. La vida de este esclavo, su voluntad, su propósito, ya no eran suyos. Ya no eran de aquel Pablo, de aquel Saulo de Tarso que perseguía a los cristianos, sino que pertenecían a su nuevo dueño, a su nuevo amo, a su nuevo Señor, a Jesucristo. Y en esta condición Pablo tenía un llamado. Tenía que cumplir las tareas que su Señor le encomendaba. ¿Cuáles eran estas tareas? Veamos la siguiente frase del versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Si puede buscar Hechos 9:15 en su Biblia, nos vamos a encontrar con una frase del Señor cuando hubo llamado a Pablo, para que entendamos cuál era la tarea de este nuevo apóstol, de este nuevo enviado. Hechos 9:15. Instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Las tareas que este esclavo, este siervo de Jesucristo debía realizar, tenían que ver entonces con anunciar a las naciones las buenas nuevas de salvación. Que todo esto eso significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, la gran noticia. Otra de sus tareas era entonces establecer las bases para la iglesia en los albores del primer siglo, en los inicios del primer siglo, y glorificar a su Señor a través de la obediencia, y el servicio a su nombre. Un dato interesante para entender esto, quiero que vuelva a Romanos 1:1. Nosotros leímos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En el griego nos dice llamado a ser apóstol, porque las palabras a ser no están, no existen ahí. Fueron agregadas como parte de la traducción. Es decir, que ni la preposición a ni el verbo ser están presentes en el original. Por lo tanto, el versículo cobra aún más fuerza, más poder y más potencia en el sentido original que el Señor le está transmitiendo a Pablo y que Pablo quiere también transmitirle a la iglesia en Roma. Debería leerse de la siguiente manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol. Llamado apóstol. No significa que él se autodenominó como un apóstol. Y para poder entenderlo mejor, le voy a poner en una escena. ¿Alguno de ustedes ha asistido a un matrimonio? ¿Al suyo propio o algún otro? Sí, amén. ¿Al civil? ¿Alguno ha entrado al civil? ¿En un matrimonio? ¿Cuáles son las palabras del juez o de la jueza? ¿Estás seguro? Le dice. No. Dice, los declaro marido y mujer por el poder que la ley civil les otorga, ¿cierto? Entonces, por ese poder, por esa declaración, por ese nombramiento que el juez o la jueza realizan, esas personas llegan a ser una nueva figura civil. Cambian su estado de soltero a casados. Y no hay cambio luego después de eso hasta que la muerte los separe, dice el juez. Ocurre lo mismo en este versículo. Cuando dice llamado apóstol, también es un nombramiento, es una declaración legal de parte de quien tiene el poder para realizarlo. En este caso, es de parte del Señor Jesucristo. Está diciendo que desde el preciso momento en que el Señor Jesús se apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco a perseguir y a encarcelar a los cristianos, y le dijo estas palabras, Pablo fue nombrado y declarado legalmente ante la justicia divina como un apóstol del Señor. Es muy diferente que leyéramos llamado a ser apóstol. No es algo que iba a ocurrir en el futuro. Fue algo inmediato. Fue nombrado y declarado apóstol por el Señor Jesucristo. Le cambia totalmente el sentido. Pablo no iba a ser un enviado a predicar, a enseñar. Pablo estaba siendo enviado por el Señor. Y Pablo lo entendió también de esta manera. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Apartado para. Por los planes y propósitos del Señor, este Saulo de Tarso fue declarado y fue nombrado apóstol. Apóstol significa enviado. Y consagrado como propiedad del Señor Jesucristo, de este nuevo amo y Señor que iba a tener el apóstol. Y este hombre fue apartado de su antiguo camino, de su antigua vida plagada de religiosidad y de pecado. Había sido liberado de sus deseos corruptos, dejó atrás el fervor de cazar, de matar, perseguir y encarcelar a los cristianos para poder abrazar un nuevo propósito que estaba totalmente alineado con este nuevo llamado que el Señor le había realizado, con este cambio de paradigma en su vida. Estaba destinado a servir a aquellos que con tanto ímpetu perseguía. Su nueva misión era tan sublime y era tan celestial que le correspondía proclamar un evangelio glorioso. Le correspondía llevar un mensaje que fluye directamente del corazón de Dios para el corazón de las personas que lo requerían. Estaba destinado a ir a las naciones de la tierra para poder llevar este mensaje de salvación. Pablo tenía esta nueva y gran tarea. No fue destinado y proclamado como apóstol del Señor para quedarse en la casa y decir, no, es que no puedo predicar, Señor, porque no estoy preparado.
Señor, es que no sé, no sé, no, llama a otro. O no puso excusas como quizás de repente Moisés, Señor, es que soy tartamudo, es que no puedo. Pablo obedeció el llamado de su Señor. Y eso es importantísimo, porque fue por la gloria del Señor nombrado como el último de los apóstoles, el último de los enviados con esta tarea. Y fue llevado a predicar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos, a todas las naciones que él podría llegar. Y también es interesante mencionar que fue el último porque al día de hoy usted se va a encontrar con distintas iglesias que no tienen solo pastores o diáconos, sino que tienen apóstoles. Y uno los mira y dice, ay caramba, tienen apóstoles. Mal llamados apóstoles, se autodenominan apóstoles. Sabemos que habían requisitos para tener esto. Primero, que lo hiciera el Señor, que el Señor lo eligiera y lo nombrara por el poder de Dios como un apóstol. Segundo, que ellos hayan presenciado al Señor luego de haber resucitado. Pablo dice que a él se le apareció, la Biblia lo declara y así lo muestra. Por lo tanto, alguien que hoy día se autodenomina apóstol o está mintiendo o el Señor cambió su palabra y Pablo no fue el último. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo para predicar, para sentar las bases para la iglesia de aquel entonces. Y luego de ello quedó la palabra para nosotros. Allí es donde Cristo nos habla y revela su bondad, revela su gloria, revela su amor y su plan perfecto de salvación para nosotros. Pero hoy en día nos encontramos con apóstoles, pseudo denominados apóstoles, que dicen, el Señor me mostró en un sueño que si no hay ofrenda en el altar no puedo orar por ustedes. Falso. Vamos a la palabra. Y así vamos a entender que Pablo fue el último apóstol. Por eso es importante detenerse paso a paso a estudiar el libro de Romanos, que allí el apóstol deja las bases teológicas para nosotros, para que comprendamos la palabra del Señor y para que podamos glorificar el nombre de Dios de la mejor manera. Por lo tanto, si escucha o ve a alguien que está adorando o clamando por un pseudo apóstol, mi hermano querido, ore por esa persona, ore por esa iglesia, para que el Señor abra su corazón, su entendimiento. Y que estudien el libro de Romanos. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí es donde entonces nosotros vamos a encontrar lo que decíamos al inicio, el origen del Evangelio. Luego de las palabras introductorias del apóstol en este primer versículo, en esta última frase del versículo 1, encontramos cuál es el origen de las buenas noticias que le son enviadas a predicar al apóstol. Pablo nos revela el corazón del Evangelio, su fuente, su causa, su origen divino. El Evangelio es de Dios. ¿Qué dice? Apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio proviene de Dios. Querido hermano, no viene de otro lado. No hay otros caminos. No hay múltiples orígenes para el Evangelio. Solo Dios, en su inmensa gracia y misericordia, nos dio este regalo supremo. Esta noticia llena de vida y esperanza. En ninguna época, en ningún rincón del tiempo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ni en lo tangible, ni en lo etéreo, ni en la mente del soñador, escritor o compositor más brillante, en ninguna parte se logró concebir una noticia tan sublime y tan gloriosa como la que Pablo está predicando en este libro. Dios trajo la salvación a la humanidad que estaba muerta por las sombras del pecado. No hay otro origen. Y hermano, qué paradoja tan divina. El propio Dios es quien paga la deuda que el hombre tenía con Dios. Es como que lo llamara al banco el día de hoy y le dijera, oh, Pastor Marcelo, para poner un ejemplo, la deuda que tiene con nosotros está totalmente saldada porque nosotros como banco se la hemos querido pagar. ¿Qué diría uno? Gloria al Señor. Los bancos no hacen eso. ¿Qué es lo que hacen? Cobran y cobran. Mucha gente se ve tan endeudada, totalmente endeudada y encalillada con los bancos que de repente entran en estados complicados, depresivos, en estados difíciles. ¿Por qué? Porque no pueden salir de la deuda. Nosotros teníamos una deuda inmensa, totalmente gigantesca, impagable hacia Dios.
por causa de nuestro pecado. Pero Dios, y esto es lo que nos enseña el Evangelio, en su inmenso amor, te eligió. Y Él pagó tu deuda. Cristo Jesús vino en forma de hombre. Y Él murió en la cruz, tomó tu deuda, la pagó, canceló totalmente la deuda que tenías con el Señor. Y hoy en día no somos deudores. Él lo realizó todo. ¿A quién se le habría ocurrido? Por lo general, si usted se pone a investigar las religiones del mundo, ¿qué se va a encontrar? Oh, hay que hacer esto para recibir el perdón. Hay que dar lo otro, hay que hacer esto otro. Querido hermano, nosotros tenemos una salvación por gracia, por medio de la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Una deuda que Dios mismo pagó y canceló, para que ni tú ni yo debamos pagar por ese pecado con nuestra vida. Él nos da una vida eterna. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él cargó sobre sus hombros nuestros pecados, nuestras faltas, todos nuestros graves delitos, todo lo que teníamos en contra del Señor. Jesús lo cargó en sus hombros y Él mismo lo pagó. Él llevó nuestro castigo en la cruz para otorgar perdón a las almas que estaban perdidas, para dar vida eterna a los millones de personas que necesitábamos de un Salvador, para darnos esta nueva condición de hijos de Dios. Este Evangelio, esta noticia milagrosa de salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor, nace del corazón de Dios, tiene el origen en Dios, no en nosotros ni en ningún otro lado ni persona. Esta maravilla, este Evangelio eterno, querido hermano, lo que Pablo estaba ansioso por compartir en la iglesia de Roma, tiene el origen en Dios. El Evangelio procede de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da las bases para entender que no podíamos alcanzar nuestra propia salvación. Ni por más buenas obras que realicemos, no podíamos llegar a tener ni siquiera una pizca de esta deuda saldada. Era imposible. Proviene de Dios. Nació del corazón de Dios. Aunque en su momento tú y yo no queríamos un Salvador. Pensábamos que no lo necesitábamos. Vivíamos cómodos en las tinieblas del pecado. Y el Señor vino a este mundo. Y ya antes que tú tuvieras la conciencia para pedirle que te salvara, el Señor ya había hecho la obra. Gloria al nombre del Señor, porque este Evangelio que proviene del corazón de Dios, al día de hoy nos salva, nos da la vida eterna y no nos exige algún sacrificio para poder obtenerla o para poder ayudar al Señor a pagar esta deuda. El Señor hizo la obra completa. Consumado es, dijo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Por lo tanto, este es el mensaje que Pablo está llamado a anunciar a la iglesia en Roma, que es a quien escribe esta carta. Para poder llevarlo un poco más allá y no solo tenerlo en la mente como algo de conocimiento, es que necesitamos aplicar, es que necesitamos conocer cómo es que podemos llevar este evangelio a nuestras vidas. También vamos a tratar de hacer una aplicación parte por parte según lo que fuimos estudiando. Si de la primera parte de Pablo pudiéramos sacar alguna aplicación, tenemos que entender que para él el centro de su predicación era el evangelio. Era la palabra de la cruz. Cuando compartas tu fe con las personas que lo necesitan, que no han escuchado de Jesús, que están muertos en su delito de pecado, enfócate en las buenas nuevas de salvación. Enfócate en hablar de la obra de Cristo en la cruz antes de contarle tu experiencia. Antes de contarle, yo soñé tal cosa y por eso yo me convertí, háblale de Cristo. Háblale del Evangelio tal y como el apóstol Pablo lo está haciendo en esta carta desde el versículo 1. Quien te escuche no necesita saber tanto cómo fue que tú llegaste al Evangelio. No necesita saber que eras un drogadicto, un apostador, un ladrón, y que el Señor de ahí te sacó y te convirtió. Él necesita escuchar a Cristo, necesita escuchar la palabra del Evangelio, porque es la palabra de la cruz la que trae el arrepentimiento al corazón. Es el Evangelio el que trae la fe. No es tu experiencia, no es tu sueño, no es lo que tú viviste, es el Evangelio. Pablo les está predicando el Evangelio. Estoy llamado por el Señor a predicar el Evangelio, dice Pablo. No se detuvo a hablar de su experiencia. Probablemente después se los contó cuando estuvo con ellos. Pero aquí les habló del Evangelio, desde el versículo 1.
Estoy llamado, dice, apartado para predicar el Evangelio de Dios. Como consejo, ¿podrías incorporar el Evangelio en tu oración? Haz que la salvación sea el eje de tus oraciones. Agradece a Dios por tu salvación, por la obra de Cristo en la cruz, y pídele sabiduría para poder comunicar este mensaje a quienes lo necesiten. Cuando damos el espacio para que los hermanos puedan dar gracias, raramente escuchamos, doy gracias a Dios por mi salvación. Hazlo en casa, ya sea en el tiempo que tengas destinado para orar todos los días, ya sea en la mañana, en la tarde, en las noches. Agradécele a Dios por tu salvación, porque es una obra que proviene de Él, que proviene del Señor. Es una obra tan gloriosa y maravillosa que no podemos no incluirla en nuestras oraciones de gratitud. Evita distracciones en tu predicación. Cuando tengas la oportunidad de compartir el Evangelio, procura siempre que sea el mensaje de la cruz el centro, el enfoque de tus palabras. En lugar de estar profundizando en anécdotas, en chistes o en cosas que no tienen nada que ver, porque lo podrían eclipsar, lo podrían opacar. Ensaya tus palabras claramente, concisas, para que sea algo que llegue al corazón de la persona. Ensaya en tu casa, párate en el espejo y predícate a ti mismo. Habla del Evangelio. De repente pensamos, es que no sé qué decir, es que me comen los nervios, no estoy preparado para hablar del Señor. Practica. Lee la Escritura. Desde allí habla lo que el Señor tiene para nosotros, porque toda la Escritura habla de Cristo, habla de este glorioso plan de salvación. Es tu oportunidad para poder entregar un mensaje concreto y que esté directamente desde el corazón del Señor. Alguna aplicación de la segunda parte de cuando Pablo decía, siervo de Jesucristo, como esclavos de Cristo debemos vivir con humildad y en servicio. Te invito a que te comprometas a realizar un acto de servicio para alguna persona de tu comunidad. Ya sea ayudar las cosas de la casa, ayudar a algún vecino, llamar a alguien para saludarlo, alguien que necesite contención emocional, acompañarlo, hacer algún favor desinteresado a alguna persona, hablar con amor a quienes acuden a ti en tu trabajo o en las redes o en cualquier parte. Recuerda que somos siervos, somos esclavos del Señor y tenemos que cumplir su voluntad mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento de vida. Mientras estés acá, como esclavo del Señor, transmite el mensaje con tus palabras, con tu forma de ser, con tu expresión, con todo lo que eres. Porque quizás a alguna persona le va a llegar el mensaje porque lo recibió con una sonrisa y quizás necesitaba una sonrisa en su vida. Quizás necesitaba un abrazo, quizás necesitaba una lavadita de loza por parte de quien vive en la casa. Comprométete a ayudar desinteresadamente a alguien de tu comunidad. Pablo predicaba desinteresadamente. Es más, decía, me es necesidad, ay de mí si no predico el Evangelio. Busca a alguien, piensa en alguien y hazle el bien. Y enséñale el Evangelio a través de tus acciones y a través de tu vida. Y no esperes nada a cambio, no es necesario. Si tuviéramos que tener alguna aplicación de la frase llamado apóstol, querido hermano, así como los apóstoles eran enviados a testificar de Jesús, testifica en tu entorno. Piensa en alguien que conozcas que no conozca al Señor, que no sepa de Cristo. Que tú lo mires y digas, necesita al Señor, así como yo lo necesité en su momento. Piensa en esta persona, ora por él, ora intencionadamente por él. Busca la forma de llevarle la palabra de Cristo. Hazlo, eres un enviado del Señor. Eres y somos un esclavo de Cristo y necesitamos cumplir con su tarea principal, que es predicar el Evangelio. Cuando Pablo hablaba de que era apartado, busquemos la consagración. Dedica un tiempo específico cada día para poder reflexionar sobre la palabra, para poder reflexionar sobre cómo Cristo ha obrado en tu vida, para poder estudiar el Evangelio. Necesitas ser consagrado, apartado del pecado. Si en algún momento sabes y estás consciente que vas a caer en algún pecado, busca al Señor. En oración, en palabra, llama a tu pastor, llama a algún hermano, trata de buscar lo que esté cercano a lo que es la palabra del Señor.
para que puedas salir de allí y estés totalmente consagrado para la gloria del Señor. Congrégate, sirve al Señor, ama a Dios. Estos días cumplimos 3 años de congregación. Sirve al Señor, ¿qué estás esperando? No, tienen que pasar 10 años para yo servir al Señor. Eres un siervo de Cristo. Eres y somos un esclavo de Cristo. Seguramente el Señor te va a dotar de todas las herramientas para poder servirle. ¿Qué esperas? Es para glorificar el nombre del Señor. Mantén también el foco hacia la gracia. Si tuviéramos que tener una aplicación cuando hablábamos de que el Evangelio es de Dios, mantén el foco en las Escrituras. Haz de la gratitud una práctica diaria. Cada mañana, cada noche, ten presente todas las cosas que el Señor ha hecho por ti. Pero dentro de todo, dale las gracias porque Él te ha salvado. Él te ha tomado desde las riendas del pecado, desde las tinieblas y te ha llevado a la luz de Cristo. ¿Cómo no agradecerle por esto? El Evangelio es de Dios, proviene de Él. ¿Cómo no voy a ser agradecido por lo que Dios ha realizado por mí, siendo que soy llamado cristiano, soy llamado a esta nueva vida en Cristo, soy salvado por la eternidad? ¿Cómo no le voy a dar gracias? Enfócate también en poder glorificar el nombre de Cristo en todo lo que Él hace por ti. En conclusión, este sermón de Romanos 1, versículo 1, que nos enseña respecto del origen del Evangelio, nos invita a mirar este glorioso Evangelio de Dios. Nos invita a reconocer que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, no es un mensaje más, sino que es la esencia misma de todo lo que Dios es. El ejemplo de Pablo nos recuerda, querido hermano, que aunque nuestras historias personales sean importantes, sean grandiosas, sea algo tan grande de cómo el Señor nos cambió y nos salvó, no es el eje principal del Evangelio. Lo central, y como vamos a ver la próxima semana, la esencia del Evangelio es Jesucristo, no yo, no mi experiencia y no lo que yo soy. Por lo tanto, que el centro de tu mensaje y de tu predicación, cada vez que lo vayas a transmitir, sea Cristo, sea la palabra del Evangelio. Piensa en esto, el mismo Dios que diseñó el universo, que diseñó las estrellas, que conoce cada rincón de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos, ese Dios fue el que te regaló el Evangelio, fue el que te regaló esta nueva condición de hijo del Señor. Pagó tu deuda y pagó la mía. Qué maravilla tan inmesurable, querido hermano. En el corazón del Evangelio vamos a encontrar un amor que rompe todas las cadenas del pecado, que da vida a los muertos y que transforma para siempre a aquello que parecía perdido. Hoy estamos llamados a vivir y a servir de una manera que cada acción dé cuenta del Evangelio a las personas que lo necesitan escuchar. Hagamos que nuestra vida sea un eco del Evangelio de Cristo, de esta declaración tan grande que el Señor ha realizado hacia nosotros. Hagamos que aquel que está caído en pecado, que aquel que está muerto en las tinieblas, escuche la luz de Cristo y escuche un Evangelio que está totalmente acorde a la palabra del Señor. Que nunca olvidemos que somos apartados para el Evangelio de Dios. Y así como Pablo miró hacia Roma con un deseo de ir ardientemente y predicar el Evangelio, que también nosotros miremos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra comunidad y podamos llevar el Evangelio que el Señor nos ha entregado con toda la convicción y con todo el esmero necesario para que oigan y reciban un mensaje totalmente que esté acorde a la Biblia. El Evangelio es vida, el Evangelio es alegría, el Evangelio es poder, querido hermano. No es una anécdota, no es un mensaje más, no es un chiste. Es el mensaje que proviene de Dios. El origen del Evangelio está en Dios. Por lo tanto, este mensaje eterno de vida y de gloria, que sea nuestra fuerza, que sea nuestro mensaje y que sea en todo lo que hacemos, en cada acción, palabra, pensamiento y todo lo que hagamos, sea el Evangelio llenando nuestro corazón de la palabra de Cristo. Proclamémoslo, hablemoslo, transmitámoslo y vivámoslos. Que al nombre del Señor sea toda la gloria y sea la honra. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado apóstol,
declarado apóstol, proclamado apóstol por la gloria del Señor, apartado para el Evangelio que proviene de Dios. Esto es lo que hemos estudiado el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar del 2 hasta el 7, pero no olvidemos este mensaje. El versículo 1 del Evangelio, perdón, de la carta a los romanos nos habla del origen del Evangelio. Le invito a ponerse en pie, querido hermano.